Lección número 17, ejercicio número 1. Wahed. Tenemos que responder, como de costumbre, las preguntas del diálogo. Ajib, que significa responde en imperativo. Ajib, del singular. Ajib, responde. Y siempre va agregado este an, esta preposición an. En español no se utiliza, responde las siguientes preguntas, pero aquí se utiliza Ajib an. Este an se une con la preposición con el verbo ajib para dar el significado de responder. Ajib anil as'ila, al as'ila, ajib anil as'ilatil atiya. Al atiya responde las preguntas siguientes. La número 1, Wahed, y dice Lima. Aquí dice Lima. El lam de li y el mim ma. Lima. Y habíamos dicho que esta es una abreviación de la palabra li, que es la preposición, más mada. Limada. Limada significa por qué. Y se resume en Lima, abreviado. Lima. Entonces, si no tiene la vocal y van al principio, sabemos que es Lima si es una pregunta, y aquí está el símbolo de interrogación. Lima. Y después viene otra lam, que pareciera que es otro Lima. Entonces no vamos a confundirnos con la pregunta abreviada, Lima. Y después el otro dice lam, que es la negación, lam. Lima, lam. Y lam es una negación de tiempo pasado. Y se le usa con verbos en presente. Y se afectan como ya lo hemos visto anteriormente. Lima, lam yahdur. El verbo hadara. El verbo hadara, que es asistir. Hadara. Y aquí está en presente, tiene el prefijo verbal que es la ya, de tercera persona. Y afectado por el lam, ponemos sukun al final. En estado yazm. Yazm es que está afectado y no lleva la vocal, en este caso el singular. El verbo en singular se le pone el sukun al final. Entonces dice Lima lam yahdur. Lima lam yahdur. ¿Por qué no asistió? Uthman. Uthman. Uthman, nombre masculino, ¿por qué no asistió Uthman? La segunda pregunta que tenemos, para aprovechar todas las preguntas, es mata. Mata, que significa cuándo. Mata aslama. 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 Muhammadun. Mu, el mim está acá arriba, después la ha. Muham y la shadda sobre el mim, doble M. Muhammad. Muhammadun. Lima la mata aslama Muhammad. Mata aslama Muhammad. Entonces el verbo aslama está en tiempo pasado y es un verbo mazid. Acuérdense que hemos visto lo que es el verbo mazid biharf, ya que la base es que el verbo tiene 3 letras, pero aquí se le está agregando el alef del principio. Es otra forma de agregarle una letra al verbo. Entonces un verbo de 3 letras con uno agregado. Aslama. Te tiene la vocal A en la hamza, después la sin, que tiene sukun, el lam con a, aslama. Aslama. ¿Qué significa aslama? En este caso, cuando estamos hablando, es el verbo de adoptar la religión del Islam, ya que el verbo aslama, su masdar o la palabra sustantiva del verbo es Islam, que es sometido.
¿verdad? Es sometimiento. En este caso, sometimiento a la voluntad del Creador. Y desde el primer hombre sobre la tierra ha estado sometido a la voluntad del Creador por medio de sus mensajes y sus normas de nuestro Creador. Entonces todos estamos sometidos a la voluntad de Él. Nada se mueve en este mundo si no es por su voluntad, y nada desaparece de este mundo si no es por su voluntad, es lo que Él quiere. Así que nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar si una persona, su creador, le dice que está escrito que en tal fecha va a desaparecer, o sea, va a morir. Nadie puede cambiarlo y que viva la persona, ¿no? Si está escrito para ese momento que va a morir, nadie puede, ninguna creación puede cambiarlo. Entonces dice, mata aslama, cuando se sometió Muhammad, se sometió a la voluntad del Creador, ¿verdad? Cuando aceptó al Islam como religión. Mata aslama, decidió estar sometido a la voluntad del Creador. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de nuestro Creador? Porque están los mensajes que ha mandado a través del tiempo por medio de sus profetas, y el último fue revelado hace 1400 años al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Allah sean con él, y se llama Al-Qur'an. La pregunta número 3 dice, Lima, ya habíamos visto este Lima. Lima, ¿por qué? Ta'ajjara, ta'ajjara, ta'ajjara. Este es un verbo de 5 letras, ¿verdad? La ta, el alef, el ja que tiene shadda y la ra. Lima ta'ajjara. Ishaq, Ishaq. Lima ta'ajjara Ishaq. ¿Por qué se retrasó Ishaq? ¿Por qué llegó tarde? Lima ta'ajjara. Entonces tenemos 3 preguntas, vamos a buscarla en el diálogo. La primera, Lima lam yahdur Uthman. La segunda, Mata aslama Muhammad. Y la tercera, الثالث, Lima ta'akhara Ishaq. Vamos al diálogo para buscar la respuesta. Entonces vamos a buscar primero Uthman, el nombre Uthman. Aquí en los personajes vamos a ver si encontramos Uthman, el nombre Uthman en alguna parte. Ustedes lo encuentran. Uthman, aquí vemos la palabra Uthman. Vamos a ver qué dice. Aquí dice Yaqub. Ha hiya di, cuando le preguntan por Waraqatu al-Ghiyab. Después dice Yaqub, Lam yahdur Uthman al-Yawma. No vino Uthman hoy. Lam yahdur Uthmanu al-Yawma. Y aquí mismo nos da la respuesta, dice Fa innahu, pues ciertamente él, musabun, musab es como que está enfermo. Musabun, enfermo, musabun musabun musab ya lo habíamos visto en la clase pasada, enfermo, afectado. La preposición con, y después viene el sustantivo ishal, ishalin shadidin. Ishal es diarrea y shadid fuerte, con una diarrea fuerte. فإنه مصاب بإسهال شديد. Entonces la respuesta es Lima lam yahdur Uthman. Podemos poner, ya que preguntó con Lima, respondemos con Lima. Entonces ponemos, el comienzo de la respuesta sería Li y Annahu, como tenemos aquí. Li Annahu, porque ciertamente él, Li Annahu, y ponemos el resto.
musabun bi ishalin shadidin, porque él está enfermo con una fuerte diarrea. Bi ishalin, una fuerte, ya que vemos que la palabra ishal no tiene artículo, así que ponemos ni el adjetivo, no tienen artículo, así que decimos está afectado con una fuerte diarrea. Vamos con la segunda pregunta, que era Mata aslama Muhammadun. Aquí dice Ismi Muhammadun, el nuevo estudiante. William, wa ana min Canadá. Muy bien. Vamos a ver, alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Y aquí le pregunta el maestro, Mata aslamta ya akhi. Cuando aceptaste o adoptaste el Islam. Ya akhi. O sea, cuando te sometiste al Islam, a las normas del Creador, a seguir su voluntad como está expresada en su último mensaje. Mata aslamta ya akhi. Vamos a la siguiente página para ver la respuesta y dice aslamtu, y aquí esta sería la respuesta, pero en vez de poner el verbo en la primera persona, ya que aquí está en la primera persona, tiene el final del prefijo verbal ata con la u, aslamtu, quiere decir acepté el Islam o me sometí a la voluntad del Creador. Entonces vamos a poner, ya que la pregunta está en tercera persona, ponemos el verbo aslama. Mata aslama Muhammad. Entonces ponemos el verbo aslama sin el prefijo verbal de la primera persona, solo el mim. Y ponemos aslama, aslama, ama, y completamos con la fecha. Alf wa tis'imiyatin wa wahidin wa thamanin. Entonces, el año 1981. Bi at-taqwimi al-miladi. Taqwim es el calendario y miladi es el nombre con el que se da el calendario, que es el que se ha seguido como el gregoriano. Bitaqwimi al-miladi. Listo. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice Lima ta'akhara Ishaq. Vamos a ver dónde está Ishaq. Ishaq. Aquí dice Yadkhulu Ishaq. Dice el mudarris al-ana ta'ti, al-ana ta'ti, ta'ti waqad awshaka ad-darsu an yantahi. Ya explicamos esto en la clase pasada. Ahora vamos a ver. Ishaq dice ma'adhiratan, ma'adhiratan. ¿Verdad? Se excusa. Ma'adhiratan. Ya ustad. Lo siento, maestro. Dice lima ta'akhara. Huwa qal. Él dice dhahabtu. Dhahabtu. Fui. Ila maktabil baridi. Liirsali barqiyatan. Entonces aquí tenemos la respuesta, solamente que vamos a cambiar el verbo de primera persona a tercera persona, que es dhahaba. Huwa dhahaba. Entonces ponemos lima ta'akhara, ponemos li'annahu, porque ciertamente él, li'annahu, y cambiamos el verbo li'annahu dhahaba para tercera persona, li'annahu dhahaba, y completamos con el resto de la frase. li'annahu dhahaba, dhahaba ila, li'annahu dhahaba ila maktabil baridi,
ذهب إلى مكتب البريد لإرسال برقية. ¿Verdad? Fue إلى مكتب البريد. ذهب إلى. Fue a la oficina postal para enviar un telegrama. Entonces el resto lo colocamos aquí y completamos la respuesta. Ya con esto terminamos la respuesta del diálogo. Vamos con la número 2. Pregunta número 2, Ithnan, y nos dice aquí min abwabi al-fi'li, min abwabi de las abwab es capítulos, puede decir bab es puerta, abwab ya lo expliqué, y se utiliza también como para decir capítulos, partes, etcétera. Min abwab al-fi'li al-thulathi, de las partes o de las formas del verbo al-fi'li al-thulathi, el verbo de 3 letras, al-mazid, que es el que se le agrega una más después de las 3, min abwabil fi'li thulathi al-mazidi, babu, babu, babu af'ala, la forma af'ala. Entonces aquí hemos explicado anteriormente que el verbo siempre, ya que se escribe con el verbo las 3 letras, que es la fa, el ain y el lam, fa'ala, ¿verdad? Entonces ese es el patrón que a veces se sigue para los verbos. Y aquí le estamos agregando una letra más al patrón principal, que es la alef al principio, el fa lleva sukun y las demás llevan fatha. Entonces sería el patrón af'ala. Quiere decir que todos los verbos que vamos a ver van a seguir este patrón con las vocales idénticas. La primera lleva vocal A, la segunda letra lleva el sukun, la tercera vocal A y la cuarta vocal A en el verbo en tiempo pasado de tercera persona del singular masculino. Y los otros verbos ya saben cuáles letras son las que hay que añadir, los sufijos, los prefijos, y se van a ir colocando de acuerdo al sujeto, ya sea y de acuerdo al tiempo, ya sea en presente o en pasado, que se repite con todos los verbos. Entonces dice, min abwabil fi'li thulathiyil mazidi babu af'ala. Entonces estamos viendo ahora babu af'ala. Anteriormente vimos el bab fa'ala con shadda en el ain. Entonces era de 4 letras. El que se aumentaba era el del medio. Vimos en las clases en el tema pasado. Ahora en este tema vamos a ver el verbo de 3 letras aumentado a una, que es agregándole el alef al principio. Entonces dice aquí zidat, zidat, se le aumenta fi awwalihi, en su principio, al principio del verbo, al hamzatu, quiere decir esta hamza con el alef, es lo que vamos a agregarle a los verbos. Después dice ta'ammal, analiza, considera al mithaleini libabi, los dos ejemplos de la forma af'ala. De la forma af'ala. Vamos a ver los dos ejemplos. Thumma, luego, hati, trae al mudari'a, el presente, wal masdar, y el sustantivo del verbo, min al af'ali allati talihima. Después hay que traer el verbo en tiempo presente o escribir y el sustantivo del verbo de los verbos siguientes. Entonces vamos a ver. Tenemos el primero, está en tiempo pasado, en tercera persona del singular masculino, que es donde la presentación de los verbos. Y tenemos primero el verbo arsala. El verbo arsala. Vamos a comenzar con este verbo, que es el verbo enviar. Arsala es el verbo enviar. Okay. Entonces el presente, que es lo que estamos buscando, es el verbo yursilu. Yursilu. Arsala, huwa arsala, él envió, y en presente huwa yursilu, él envía, huwa yursilu,
es de tercera persona. Huwa yursilu, él envía. Huwa yursilu kitaban, él envía un libro, etcétera. Entonces huwa yursilu. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se coloca el prefijo verbal, ya sea la i, la u, la ta, la ya, la ta o la nun, y se le pone la vocal u, que es la vocal del prefijo verbal para verbos de más de 3 letras. Yursilu, cuando está en forma activa. Yursilu. Y la otra forma es que a la letra del medio, a la tercera letra, se le pone la vocal i en presente. La segunda lleva el sukun y como vemos le hemos quitado el alef. El alef se va por el prefijo verbal y se le pone la vocal u. Y al final la vocal de costumbre que es la u. Yursilu. Ya sabemos que el presente del verbo arsala o de la forma af'ala es yuf'ilu, en este caso yursilu. Arsala yursilu. Y el masdar, quiere decir el sustantivo del verbo, se dice irsal, irsal. Entonces vemos que tenemos el sustantivo, la transformación del verbo al sustantivo, sigue igual, solo que vamos a seguir la forma. Se le pone una hamza con la i, después la fa, if, si seguimos el patrón del verbo, el ain está bien fea, vamos a acomodarla, if, if'al, if'alun. Entonces, ¿qué le hemos agregado o qué hemos cambiado? Las tres principales se mantienen, que es la fa, el ain y el lam. La fa, el ain y el lam se mantienen, lo que está agregado es el hamza ahora que está abajo, es una i y no una a, y el alef después del ain. Entonces es if'al. Entonces por eso ese patrón va a ser el patrón para estos tipos de verbos en su masdar, quiere decir en el sustantivo del verbo. Irsal entonces sería envío, el verbo enviar, y su sustantivo es envío. El envío, ¿verdad? Es un sustantivo. Entonces dice arsala, el verbo, el presente es en forma de tercera persona de singular, yursilu, y su masdar, irsal. Entonces todos los verbos de este patrón van a ser iguales el masdar y el presente. Vamos con el segundo ejemplo. Aslama. El verbo aslama, que ya lo vimos, aslama es someterse, ¿verdad? Aslama. El presente es yuslimu. Vean que siguen los mismos patrones de vocales y se le va el alef que el verbo anterior. Y el masdar, que es sometimiento, sería islam. Islam. Igual que el patrón de arriba, irsal. Islam. Vean que las vocales se mantienen. Entonces se le agrega el alef en el lam y la hamza con la i al principio. Islam. Por eso decimos al-Islam, se le puede agregar el artículo al-Islam, al-Irsal, el envío, el sometimiento, ¿verdad? Etcétera. Entonces el Islam aquí tiene también como significado cuando hablamos de la religión, al decir la religión, como dice Alá, ante Dios es el Islam, quiere decir el sometimiento a la voluntad de nuestro Creador. Entonces nuestra religión se llama Islam. El Islam. Entonces nosotros no colocamos ese nombre a nuestra creencia, como otros lo han colocado a sus creencias. No, el que colocó el nombre a la creencia que nosotros llevamos y que fue desde nuestro padre Adán hasta el último hombre, que es la creencia que Dios ha puesto sobre la tierra, se llama al-Islam. Quiere decir el sometimiento a su voluntad, a sus normas, y por eso ha enviado los mensajes, para que sigamos su mensaje y sigamos sometidos a su voluntad. Y para eso envía a los profetas y a sus mensajeros, para que el día del juicio no tengamos excusa
de que no nos llegó el mensaje. Porque si no nos llega una prueba contundente, ¿cómo va a ser un juicio si no nos llegó el mensaje? Pues les llegará el mensaje en su oportunidad. Hay unos lo negarán, unos lo pondrán a un lado y no lo seguirán, otros lo aceptarán y lo cumplirán, y etcétera, etcétera. Cada quien va a ser juzgado el día del juicio final. Y dice, nadie va a ser juzgado sin antes haberle llegado el mensaje. Así que seguimos. Aglaqa. El verbo aglaqa es el verbo cerrar. Aglaqa. Él cerró. Huwa aglaqa al-bab. Por ejemplo, él cerró la puerta. Huwa aglaqa al-bab. Y el verbo en presente sería, siguiendo el mismo patrón, sería, quitamos el alef, ponemos la en tercera persona, la ya con la u, y el gain. Está bien feo esta escritura. Vamos a ponerlo más recto. Todavía. Está feo. Está mejor. Entonces ponemos las vocales. La IA con la U. Yu. El gain tiene sukun. Yugl. El lam tiene I. Yugli. Qu. Yugliqu. Huwa yugliqu al-bab. Él cierra la puerta. Aglaqa yugliqu. Y el masdar o el sustantivo del verbo sería iglaq. إغلاق 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 que es cerrado, ¿verdad? Que es cerrado. Podemos decir al-إغلاق o إغلاق الباب واجب, ¿verdad? Cerrar la puerta es obligatorio. إغلاق الباب واجب. Cerrar la puerta es obligatorio. Entonces ahí tenemos cerrar. ¿Verdad? إغلاق. Entonces ponemos aquí أغلق يغلق يغلق إغلاق إغلاق إغلاق. Después tenemos el verbo أخبر أخبر يخبر. El verbo أخبر es el verbo informar. أخبر أخبر يخبر إخبار noticia. إخبار. El siguiente verbo أطفأ. أطفأ. Vimos أخبر, que es informar. El presente sería يخبر. Y el sustantivo del verbo sería إخبار, que sería contar, informar. إخبار. Luego vamos con أطفأ, que es el verbo apagar. أطفأ. Tenemos el alef con A, la ta con sukun, atf, atf, at, el fa, atfa y el hamza otra vez. Atfa'a, 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 apagar. Vamos a ver el presente del verbo atfa'a. Entonces ya sabemos que estos verbos que comienzan con el alef de 4 letras, se va el hamza, el primer hamza, y se pone la ya con la vocal u para la tercera persona. Entonces sería aquí yutfi'u. Vamos a ponerlo aquí. La yu, y viene la ta y sukun. Yut,
Yut, la fa, yutfi, yutfiu. La fa con la i, yutfi. Y aquí al final, en vez de poner el hamza sobre el alef, la vamos a poner una ya. Después vemos las normas de escritura. En este caso tiene una i antes, por lo tanto la i es una vocal fuerte, y en vez de ponerla sobre el alef la ponemos sobre la ya, que es como el acento de la i. Entonces ponemos la hamza encima de la ya, como vemos acá. Entonces decimos yutfi, yutfiu. Entonces ese lleva vocal u, la hamza con vocal u. Yutfiu, yutfiu. Huwa yutfiu, él apaga el fuego. Y el sustantivo del verbo atfa, que sería como apagar, se le puede colocar el artículo. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos el alef con el hamza que lleva i, el hamza abajo del alef, it, i, y la ta con sukun, it, it, itfa. Este es itfa, it, fa, el fa, y ponemos alef, itfa, y el hamza al final. Itfa, u. Itfa, ponemos el alef, itfa, itfaun, itfaun. Ok, apagar. Ahora vamos con el verbo ayaba. Ayaba. Vamos a ir borrando porque no tengo mucho espacio. Ahora con el verbo ayaba. Que el verbo ayaba. Ayaba. Alef, jim, alef y ba. Ayaba. Es el verbo responder. Ayaba. El presente, ya lo tenemos aquí, es yujibu. El ya con la u, yu, el jim. Vamos a hacer otro jim más bonito. El jim, yuji, una ya. Vemos que el alef en este caso cambia para una ya. Yujibu y la ba. Yujibu. Huwa yujibu, él responde. Y el sustantivo del verbo ayaba, que sería respuesta, sería ijabatun. Aquí lo ponen. Ijabatun cambia el patrón que hemos visto anteriormente, como es irsal, islam, iglaq. Cambia el patrón, que esta vez se le pone una ta marbuta al final, como podemos observar. Ijabatun es la diferencia de este patrón. Dice que el asluhu, su origen, es siguiendo el patrón anterior de los sustantivos. Le pone la alef con la i, después el jim con sukun, y cambia el alef por un waw, que es el alef del verbo. Y después el jim y ayaba, se le coloca el alef después. Aquí lo tenemos, el alef, que es el que se agrega además en el verbo, y la ba. Entonces, si seguimos el patrón, sería ijwabun, ijwabun. Y la pronunciación, por cambio de la pronunciación, se coloca
ijabatun, ijaba. Entonces este sería respuesta, ijaba. Entonces los que siguen este mismo patrón, ya que hemos visto que la tercera letra era una alef, ¿verdad? Y por lo tanto cambia el alef, muchas veces se cambia por el waw. Entonces aquí tenemos el waw en el sustantivo y por lo tanto la pronunciación es un poco engorrosa, complicada, y se queda ijabatun, ijaba. Podemos ponerle el artículo al ijaba, la respuesta. Es más fácil pronunciar ijaba que ijwab. Vamos con el siguiente verbo. El siguiente verbo es aqama. Como vemos tiene el mismo patrón del verbo ayaba. Tiene el alef como tercera letra. Ayaba. Igual que ayaba, aqama tiene el alef como tercera letra. Y es lo que va a cambiar a la waw. Cambiarlo en el sustantivo a la letra waw. Por lo tanto va a seguir el mismo patrón de ayaba. Entonces el presente del verbo aqama sería yuqimu, el ya con la u, yu de tercera persona, el qaf con vocal i, ya que la que viene después es la ya, yuqimu, aqama, yuqimu. Aqama sería residir o vivir en o establecer, aqama. Y el presente yuqimu, huwa yuqimu, huwa yuqimu fi, él reside en Venezuela, huwa yuqimu. Y el sustantivo del verbo sería como el de acá arriba, ya que sigue el mismo patrón, sería iqama, iqamatun, poniendo la ta marbuta, iqamatun, al iqama, la residencia, al iqamatu, iqamatun. Bien, aqama, yuqimu, iqamatun, al iqama. El siguiente verbo sería atamma, atamma. El verbo atamma es el verbo completar, terminar, procesar. Atamma tiene doble mim, ya que tiene la shadda. Atamma, atamma, el primer mim tiene sugun, por eso tiene la shadda. Atamma. Vamos a ver este tipo de verbos, ¿cuál sería? Entonces sigue el mismo patrón. El presente sería yutimmu. Vemos acá, cambia el alef por el ya del prefijo verbal. Yutimmu, yutimmu. Entonces, siempre le ponemos el prefijo verbal de cada sujeto. Y seguimos el mismo patrón. Por ejemplo, si es Ana, Ana utimmu. Entonces, mi prefijo verbal de Ana sería al-hamza. Pongo utimmu, utimmu. Ana utimmu ad-dars. Yo completo la lección. Para anta, anta también lo que hacemos es cambiar el prefijo verbal y ponemos huwa, anta tatimmu, huwa yutimmu, anta tutimmu, tutimmu, huwa yutimmu. Y nahnu de nosotros sería nahnu nutimmu, ponemos el nun y la u, nutimmu, ¿ok? Y el sustantivo sería itmam, itmam, itmam. Ponemos el hamza que se coloca con la i y la ta con sukun, el mim con el alef, itmam, itmamun, itmam, completación, ¿verdad? Completación, terminación, etcétera.
Vamos ahora, conclusión, cumplimiento. Vamos con el verbo a'adda. 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 Y la dal tiene doble dal. La primera tiene sukun. A'adda. 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 El verbo a'adda es preparar, ¿verdad? Preparar. A'adda. Y el presente de tercera persona masculino sería, en este caso, yu'iddu, siguiendo el mismo patrón del verbo atamma, ya que tiene shadda al final. Entonces seguimos el mismo patrón. Entonces ponemos aquí yu, el ain, yu'iddu, yu'iddu, a'adda, yu'iddu, huwa yu'iddu. الطعام, él prepara la comida. Huwa yu'iddu الطعام. Y el sustantivo sería i'dad, igual que este. Y el ain con sukun, el dal con alef y la otra dal. I'dadun, i'dadun, i'dad, i'dad, i'dadun, i'dad. Preparación. Ok, vamos con el siguiente, que es el verbo alqa. Alqa. Alqa es como tirar, lanzar, echar. Alqa. Alqa. Con alef abierta al final. Alqa. Este tipo de verbos que termina con una alef abierta y no termina con una consonante completa, sino esta es una consonante acento. Entonces el alqa, el presente de alqa de tercera persona sería yulqi. Yulqi. Cambiamos el alif del final por una i ya. Yulqi. 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 Huwa yulqi. ¿Verdad? Huwa yulqi al-qumama, la basura. Él tira la basura. Huwa yulqi al-qumama. Y el sustantivo sería ilqaun. Ilqaun. Este sería el sustantivo. Nos está mostrando cuál es el asl, el origen de este. Y por ser muy difícil su pronunciación, obtenemos por este cambio. Ilqa. Ilqa. Ilqa sería el sustantivo. Ilqa. Del verbo alqa. Ilqa. El otro verbo, el verbo amana. Amana. El verbo amana es el verbo creer. Amana. Creer. Tiene alef con el mat, que es este símbolo que está arriba del alef, ya que tenemos una alef normal con el hamza y como vemos aquí, estos dos se unen y se completa con un alef y el símbolo del mat. Para hacer una prolongación larga, decimos amana. Amana. Amana es el verbo creer. Amana. Y el presente de tercera persona es yu'minu. El ya, yu, la waw con el hamza, con sukun. Yu'minu. Yu'minu. Huwa yu'minu. Él cree. Huwa yu'minu. Amana yu'minu. Ponemos el hamza sobre la waw porque tenemos vocal u. La vocal u y concuerda con el waw, así que ponemos yu'minu. Yu'minu.
Huwa yu'minu, él cree. Huwa yu'minu billah, él cree en Allah. Y el sustantivo es imán, imán. Este sería el sustantivo. El alif con la i y el ya. Imán. El mim es este que está aquí pequeño. Imánun. Imán es creencia. También se le dice fe. Creencia. El asl, que no se pronuncia, pero de donde se toma el cambio, que sería imán, sería imán, imán, imán. Aquí vemos que se le está quitando este sukun con el hamza y se pone una ya. Imán. Al imán, la fe, la creencia. El verbo auyaba. Auyaba. Auyaba es el verbo obligar, imponer. Auyaba. Auyaba. Auyaba yujibu. Huwa yujibu. Auyaba yujibu. Yujibu. Sería el presente. Yujibu. Auyaba yujibu. Ponemos el ya. Yu y el waw. Yujibu. Yujibu. Auyaba yujibu. Hay que confirmar ese verbo. Yujibu. Ya que tenemos aquí el verbo ayaba. Y sería yujibu, que es responder. Y este es obligar. Auyaba yujibu. Yujibu. Y el sustantivo sería ijabun. Ijabun. Tenemos el alif y después una ya. Y prolongando la i. Y el jim con alif. Ijabun. Ijabun. ¿Verdad? Obligación. Ijab. Del asluhu es yujab. 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 Como es difícil la pronunciación, se cambia a ijab. Ijab, prolongación de la i. Ijab. Ijab.